les presento al nuevo y más juvenil Tulio. Hola. Es hermoso y desconocido. Buenos días, soy Dark Spider 094 y les doy nuevamente la bienvenida a su podcast de elección, donde les imploro, por favor, quiéranse a sí mismos. La vida es hermosa y desconocida, llena de altos y bajos, donde hay que subir más allá de los problemas que tenemos y triunfar ante nuestras propias imperfecciones. Basta, Tulio, yo me odio. Es dentro de este ámbito en la que hablaremos de la película de hoy, La Sustancia, obra dirigida, escrita y producida por Coralie Farjad y estelarizada por Demi Moore y Margaret Qualley, que es una sátira dentro del subgénero del body horror u horror corporal, la cual presenta de una manera tan mordaz como cruel la crítica a la presión social hacia las mujeres en lo que respecta a sus cuerpos y edad, en particular dentro de la industria del entretenimiento. Ahora mismo doy advertencia que, dada la temática de la película, si no tienen el estómago para aguantar los conceptos del subgénero de body horror, les imploro que por favor dejen de ver el video. Si bien voy a tratar de no irme a extremos detalle en ciertos conceptos, en parte por respeto a no dar spoilers, algo del contenido presentado sí puede ser fuerte para algunos. Por favor, no olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Y dicho sea de paso, esta advertencia también va para cuando quieran ver la película. Si no pueden aguantar el body horror, por favor no intenten siquiera de verla. Antes de iniciar con la película como tal, voy a dar una pequeña lección sobre qué es el body horror como tal. De por sí, el body horror está centrado en la transformación, mutilación y o corrupción del cuerpo humano. Sea esto la transformación de un personaje en un zombie, en un híbrido de mosca mutante, la contorsión del cuerpo en una forma inesperada, etc. Ahora, una diferencia que puede haber entre el body horror y otros subgéneros del terror que también practican esto es la intencionalidad y la ejecución de dichas transformaciones corporales. Si bien un slasher como Scream va a mostrar a personas siendo apuñaladas, el body horror se centra también como dicha mutilación del cuerpo afecta a la psique mental del personaje, cómo éste puede perder el control de sus sentidos a través de una transformación no controlada. Uno de los ejemplos más grandes dentro del body horror podría verse curiosamente no en una película de terror, sino que dentro del mundo del anime, en la clásica secuencia de Akira de 1988. Donde el personaje de Tetsuo es abrumado por sus poderes psíquicos y empieza a cambiar violentamente. Otros ejemplos del body horror puede verse con la filmografía de David Cronenberg, como por ejemplo su versión de La Mosca, la saga de Hellraiser de Clive Barker y el manga Uzumaki de Junji Ito. La Sustancia sigue la historia de Elizabeth Sparkle, Demi Moore, una actriz que tuvo el apogeo de su carrera en la década de los 80, pero que está estancada en su carrera al ser solo la presentadora de un programa de aeróbics y que termina en una crisis de edad al ser despedida por vieja el día de su cumpleaños. Tras salir ilesa de un accidente automovilístico y ser vista en el médico, Elizabeth recibe un drive USB que contiene el anuncio de La Sustancia, una droga de mercado negro que promete traer de vuelta una versión más joven, más hermosa y perfecta, siempre y cuando siga al pie de la letra las reglas establecidas. Tras inyectarse, de su cuerpo crece un clon de sí misma pero más joven, Margaret Qualley, quien obtiene la conciencia de Elizabeth, haciéndose llamar como Sue. Ella busca volver a la fama y reconstruir su frágil imagen. Sin embargo, Sue parece desarrollar una conciencia aparte de Elizabeth al empezar a ignorar las indicaciones de la sustancia. El arte como tal es subjetivo y en sí he visto opiniones mixtas con respecto a cómo la película maneja la imagen de la mujer, del proceso del sex appeal o como se diría, El sexo vende. pero es que parte del concepto de la película es mostrar esta mirada negativa al mundo ultra sexualizado del entretenimiento y cómo hay gente que simplemente solo buscan objetivar los roles de las mujeres. Es más, diría que la película no es sutil para nada en ese aspecto, con personajes tan detestables como el productor del programa de Elizabeth, interpretado por Dennis Quaid,
quien es elaborado de tal manera que simplemente se siente como un ser nauseabundo, libidinoso y sin escrúpulos bajo una pantalla apenas existente de sonrisas y amabilidad. Y no es que sea el único que cae dentro de este punto. La misma Elizabeth busca una gratificación de imagen, ya sea durante su trabajo de instructora de aeróbics o por su propia trayectoria como actriz. Podríamos decir que ella es una víctima del glamour del espectáculo, pero que en vez de darse cuenta de que está en un ambiente tóxico, ella sigue con tal de recuperar sus días de gloria. Y es que también podríamos decir lo mismo de Sue, quien derechamente se baña en esta toxicidad. Ella saborea estar en la cima de los reflectores y cómo ese desarrollo pasa a transformarse más en la verdadera droga que la sustancia en sí. Ese deseo de atención y el temor de siquiera un momento perderla causa que se cree conflicto de quien finalmente es solo una mujer torturada por su propia imagen. Y es que hay que aplaudir el trabajo realizado tanto por Demi Moore como por Margaret Qualley en los roles de Elizabeth y Sue, dando el contraste que ambas actrices realizan en quien termina siendo un mismo personaje. En particular, quisiera darle mención especial a Moore por cómo el rol se siente hasta meta-referencial a momentos a su propia trayectoria como actriz, y es que es innegable no solo el talento presentado, sino que además la dedicación de realizar un rol tan autodestructivo. Y es que vemos a Elizabeth pasar por distintas transformaciones en la película, cada vez más lúgubres y perturbadoras. En particular menciono la secuencia donde Elizabeth está poniéndose maquillaje. No hay algo sobrenatural o una transformación como tal, pero la emoción es tan fuerte, tan incómoda, tan desnuda y empática que te hace sentir nervioso por lo que viene. Con respecto a los efectos especiales presentados en la película, va a ser para el deleite de muchos fans del horror de los 80 saber que alrededor del 70 al 80% de los efectos en la película son prácticos, no solo por el cambio físico que sufre Elizabeth con el pasar de la película, usando distintas técnicas de prótesis tanto para Moore como para Qualley, sino que de lleno en el tercer acto de la película, en donde se usaron, y no es esa exageración, más de 21.000 litros de sangre falsa en una secuencia que estoy seguro dejará a todos con la boca abierta. Es terrible, enfermizo e impactante, pero no puedes desviar la mirada sobre cada momento de ese último acto. Pero todo dando inicio desde el primer desperfecto que Elizabeth encuentra tras el uso de la sustancia. Es como una montaña rusa. Cada vez sube más y más la tensión, con una sensación de que algo va a ocurrir y una vez que se lanza, ya nada lo puede parar. La película tuvo su estreno en Cannes el 19 de mayo de 2024, donde fue seleccionada como nominada a la Palma de Oro, perdiendo contra Anora. Aún así, recibió una ovación de pie por parte de los asistentes. No solo eso, sino que la película hizo historia al ser la primera película dentro del género del body horror en ser nominada para 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Actriz para Demi Moore y Mejor Película, ganando el galardón por Mejor Maquillaje. Asimismo, en los Globos de Oro, la película también recibió 5 nominaciones, con Moore ganando el galardón a Mejor Actriz dentro de musical o comedia. Sin embargo, Universal, compañía madre de Working Title, productora de la película, se rehusó a distribuirla tras una prueba de pantalla entre los ejecutivos de la compañía, con uno de los ejecutivos exigiendo una reedición del metraje, algo que iría en contra del contrato de la directora Coralie Farjad, en donde se le prometía el privilegio de mantener el corte final. Y es que ven, los ejecutivos son solamente aire caliente y nada de innovación o de creativo. El servicio de streaming Movie adquiriría los derechos de distribución mundial de la sustancia, estrenándola en cines el 20 de septiembre de 2024, para luego ser agregada al servicio el 31 de octubre. La película también se encuentra disponible en formato casero, con las ediciones en DVD, Blu-ray y 4K estando disponibles desde el 21 de enero de 2025. Esperando que les haya interesado ver esta obra del séptimo arte, me despido atentamente. Soy Dark Spider 094 y nos vemos en un próximo video. Y de nuevo, quiéranse a sí mismos. No olviden dar like, comentar, compartir y suscribir. Nos vemos. ¡Tío Pelado, sus cirugías son una estafa!
¿Estás loco? Yo mismo me operé y no me ha pasado nada.